Muy buenos días, queridos y queridas estudiantes. Muchas gracias por unirse a la sesión del día de hoy. Desde ya les aviso nuevamente que tienen que escribir presente en Google Classroom. Hágalo inmediatamente porque se le puede olvidar. Y apenas finalice la sesión, yo voy en el recreo a cerrar la asistencia en forma inmediata, ¿ya? Así que para que lo vea lo antes posible. Mientras usted escribe presente y escribe en el chat cómo se siente el día de hoy, voy a explicar un poco en qué va a consistir esta clase. El día de hoy vamos a conocer los últimos recursos que nos faltaban respecto a los textos líricos, los elementos allí presentes y en este caso los recursos expresivos, que yo les había adelantado en la clase del día de ayer. ¿Bien? Es decir, también vamos a hablar de figuras literarias el día de hoy. Todos contenidos que lamentablemente tuvieron un bajo puntaje cuando fueron evaluados en el Diagnóstico Nacional de Lectura. Así que, nuevamente, todos estos contenidos van a ser sumamente importantes. Usted ya demostró que los necesita y, sobre todo, que yo creo que también viene siendo importante, son contenidos que entran en la prueba PTU. Son esenciales para esa evaluación, ¿ya? Así que mucho ojo con eso porque todo esto que estamos viendo ahora se va a repetir después. Ya, por ahí, ¿qué me dicen entonces? Ya, respecto a las canciones, usted sabe, las manda por Instagram y yo las coloco. Y la gran mayoría me dice que está sobreviviendo. Me ha puesto por ahí. Sí, ahí Rivera borré su corazón. Ese fanatismo a esta hora de la mañana, ¿no? Y por ahí, ya ahí, alguien que recuerda el tema de la evaluación, ya, nuevamente estamos en un sistema distinto, así que esa nota va a llegar, pero recuerden que tengo más de 300 y tantos estudiantes, ¿ya? Así que va a llegar en cualquier momento. Ya, chiquillos y chiquillas, comencemos con la clase del día de hoy. Nuevamente estamos continuando materia que hemos ya trabajado a lo largo de toda la semana. Todo esto, si usted leyó realmente la publicación de Classroom, ahora que escribió presente, o por la notificación, todo esto va a terminar en algo que yo necesito que tenga cuidado. Usted está viendo mucha materia. A ver, voy a sacar esto, siento que estoy como... Ahora sí. Y ahora sí. Usted está viendo materia a lo largo de toda esta semana y el día de hoy va a ver lo último de lo último. Todo esto mirando a una futura tarea, una futura actividad que se va a activar el día lunes y que yo le he advertido y recuerde porque también a uno de los grupos le mostré Classroom y les demostré de esa forma que yo no le he mandado tarea formalmente o evaluadamente desde el mes de marzo. La última vez que envié algo fue el mes de marzo, que fue una evaluación. Entonces vamos a retomar eso y va a ser el próximo lunes. Si yo estoy dando esta advertencia al comienzo de mi clase, es para que sepa entonces que todas las cosas que yo le voy a pedir, que tienen que ver con la lectura de esos 4 poemas que usted tenía que escoger, lo voy a pedir sí o sí, eso va. Y yo también la advertí en la clase del día de ayer a las 3:35 de la tarde. Por favor, no se olvide de leer esos 4 poemas, de aplicar lo que ya vimos en clases anteriores, porque se lo voy a solicitar sí o sí. Y la idea es que usted la tarea la tenga lista para mandarla. Que el día lunes yo la active y usted inmediatamente pueda salir de ese tema. Y antes que me diga cualquier cosa respecto a la cantidad de tareas que tiene, yo lo entiendo, pero recuerde que yo el lunes pasado, que es de esta semana, le di todo un periodo de clases para que lograra hacerlo. Ya le doy tiempo dentro de mi clase para que usted no tenga tarea para después, entonces no habría ninguna excusa el día lunes. ¿Ya? Le estoy avisando por si acaso, para que se prepare para eso. Ya. Y por ahí me hablan de una prueba. Depende de la asignatura Sandier. Ya, por ahí. Porque en matemática dudo que se pueda hacer mucho. O por lo menos en mi caso me iría mal siempre. Ah, pero inglés, ustedes se manejan en inglés, que se está quejando. Se le va bien en eso. O pues debería irle bien. Recuerde que yo también estaba presente en las clases con el profesor Daniel, repitiendo la materia séptimo básico. Ya ánimo con eso.
Ya, veamos los recursos expresivos en los textos líricos, que es lo único que nos falta, lo único que nos falta y que corresponde a estas figuras literarias que solemos utilizar. Solemos utilizar en nuestro día a día, cuando estamos hablando, no solamente cuando accedemos a alguna canción o accedemos a algún poema, no, esto lo utilizamos en nuestro día a día. Y acá hay una diferencia que usted posiblemente no conozca, así que lo vamos a hacer ahora. Corresponde a las figuras literarias. Vamos a hacer una diferencia acá. Miren lo lindo de esas líneas. ¿Qué más, qué más, qué más? Esperen un poquito, esperen un poquito. Ya, ahora sí. Vamos a hacer esta diferenciación en los recursos, porque siempre que hablamos de figuras literarias, usted solamente se queda con eso, pero la verdad es que tenemos que hacer una diferencia, porque tienen propósitos distintos, ¿ya? Y esto posiblemente usted no lo haya visto antes, así que lo vamos a hacer ahora. De hecho, conmigo, yo recuerdo nunca haberlo visto, por lo menos con usted. Que corresponden a recursos expresivos, bien, eso está en común en ambos, pero acá se diferencian en algo y que es el propósito, y es lo que aparece acá, que unos sirven finalmente con una finalidad fonética, una finalidad fónica y finalmente otro con un significado. Dígame usted a qué me refiero con eso. ¿A alguien se le ocurre alguna teoría de lo que estoy hablando ahora? ¿Por qué digo que cada uno tiene un propósito distinto? ¿A alguien se le ocurrirá? Yo sé que es una pregunta difícil, pero intente relacionar. ¿A qué me refiero que sea de significado? Entonces, ¿qué voy a hacer con esa figura literaria? ¿Por qué el otro dice fónico, que significa sonido? Yo lo voy a escribir ahí para que... ¿Por qué dice fónico? ¿Por qué dice sonido? ¿Por qué se le agregará eso? Porque el que lo creó lo hizo así. Ya. Ya, nadie más se le ocurre por qué. Yo sé que la respuesta es complicada. Bueno, es algo que está a simple vista, por si acaso. Para la ambientación, dicen por ahí. Ya, recuerden que estamos hablando de textos líricos. Recordemos eso. Recordemos todo lo que hemos visto la semana. Estamos hablando de hablante lírico, que es... ya, y por ahí, tal como me dicen, ¿las figuras literarias sirven para expresar cosas? Claramente que sí, entre esos sentimientos, claramente que sí. Pero acá hay un detalle, algunos dicen para la rima, ya, acá miren, acá está la diferencia. Ya, y nuevamente no se preocupe porque esto sí es difícil porque no se lo han mencionado antes. Cuando yo hablo de figuras literarias, como las que aparecen ahí, personificación, hipérbole y comparación, que son por lo menos las más comunes, yo digo que son recursos expresivos, sí, pero de significado. ¿Y a qué me voy a referir con eso? Que todo lo que está en esta parte de la pantalla, ahí con el círculo rojo, lo que están haciendo es alterando el significado de una frase o de una palabra. Tal como dice ahí en el título, están afectando el significado. Bien, recuerden que las figuras literarias están dentro de lo que conocemos como lenguaje figurado. Y por eso van a afectar directamente el lenguaje para embellecerlo. Recuerden que esa era la finalidad del lenguaje figurado. Entonces, cuando yo quiero embellecer el lenguaje, puedo afectar ciertas palabras o ciertas frases en su significado para que se dé este efecto estético y yo poder expresar emociones y todo lo que quiera. Y ahora le pregunto, estamos hablando, o por lo menos yo mencioné, el lenguaje figurado. ¿Cómo se le llama también al lenguaje figurado? ¿Cómo se le llama también al lenguaje figurado? Recuerde que era la tarea que le dejé el día de ayer, memorícelo por favor. Lenguaje figura me dicen por ahí. Ya, ya, y miren, ya, y qué bueno ahí Joaquín,
que puso orden, gracias Joaquín. Recuerde, porque le pedí que lo memorizara, que se lo colocara como un desafío, por favor, y el único desafío, ni siquiera le dije la tarea con tal que solamente memorizara eso, que el lenguaje figurado es igual que hablar de lenguaje connotativo. Y recuerden que decíamos connotativo porque nos referimos con esa misma frase que connota algo, es decir, que viene con algo extra, con un significado distinto al original. Ya, recuérdelo. Y el otro que me dijeron en el chat era uno completamente contrario, ¿cierto? Que era el lenguaje, me dijeron, literal. Pero eso nuevamente es lo contrario, porque eso que era, ¿cómo se le llamaba el lenguaje literal? ¿Cuál es el otro nombre que tiene el lenguaje literal que usted debía memorizar para la clase de hoy? Ya. Bien, denotativo. Pero vamos a rayar acá. Me refiero al denotativo. Ya, eso no lo vaya a olvidar jamás, porque recuerde que la PTU van a hacer esa trampa, van a querer engañarlo de esta forma, así que ojo con eso. Ahí lo voy a marcar más. Lenguaje literal es igual a denotativo y el lenguaje figurado, en este otro caso, es igual al lenguaje connotativo. ¿Ya? Ya, eso para que no lo olvide. Bien, estábamos diciendo entonces que dentro del lenguaje figurado, y para eso vamos a borrar lo anterior, vamos a borrar acá, nos vamos a quedar solamente con el figurado, ¿ya? Cuando estamos hablando de lenguaje figurado, todo lo que aparece aquí, vamos a hablar entonces que existen dos tipos de recursos posibles que yo puedo utilizar para que mi hablante lírico exprese sus emociones, sus sentimientos, su motivo lírico. Recuerden que el motivo lírico es lo que está expresando el hablante lírico respecto a un objeto concreto del cual está hablando en ese poema. Bien, vayamos recordando eso. Entonces tengo los que ya primero dije, como ahí, de hecho lo voy a anotar también, como número 1, los que estábamos diciendo que eran de significado, es decir, yo voy a alterar el significado de algo para generar este efecto estético. Y segundo, de los recursos expresivos fónicos, que es el número 2, yo voy a alterar la información, voy a alterar el texto para que se provoque cierto nivel de rima o sonido constante. ¿Ya? Ya, entonces nuevamente vaya viendo en pantalla el PowerPoint de esta clase, bueno, de las clases de toda esta semana ya están en su poder. Bien, si usted se mete a la plataforma va a encontrar exactamente esto para que lo pueda guardar o inclusive imprimir. Ya, hasta el momento, ¿existe alguna duda? ¿Solamente hasta el momento existe alguna duda? Recordando que el lenguaje figurado es igual a decir lenguaje connotativo. Bien, que significa embellecer el lenguaje. Dijimos que hay dos tipos de recursos expresivos, están los fónicos y están los de significado. Que nosotros siempre cuando hablamos de figuras literarias metemos todo en el mismo saco. Todo es lo mismo. Pero la verdad es que no es así. Algunos afectan el significado de ciertas frases, de ciertas palabras, y otros afectan el sonido, es decir, yo voy a conjugar ciertas palabras a propósito, o ciertos versos a propósito para generar un sonido constante. Ambos, ¿con qué finalidad? Nuevamente, ambos, ¿con qué finalidad? Para, y de hecho lo voy a escribir ahí bien grande, con la finalidad de embellecer el lenguaje. Así que lo voy a escribir grandecito ahí, en caso que le quede alguna duda. Solamente para todo, para embellecer. Está mucha gente metiéndose recién. Embellecer el lenguaje. ¿Bien? Ya. Ahora veo el chat y termino de agregar a las últimas personas. Ya. Veo que me dicen que no. Ya, entonces nuevamente vea la pantalla porque estoy siendo tan repetitiva porque a usted no se le puede olvidar, no se le puede escapar. Por ejemplo, en esta clase se le escapó lo que significaba el segundo nombre que tenía cada tipo de lenguaje.
Y yo necesito que eso no vuelva a pasar ya, porque esto va a afectarlo directamente cuando responda CPTU. Entonces, nuevamente, que esto no se repita, no se repita, no se repita. Ya, y algo pasa en Curacaví, no sé, o donde ustedes viven allá, porque mucha gente se está cayendo de la videollamada y volviendo a entrar. Así que no se preocupen y no justifiquen porque yo ya sé que algo está pasando. Ya, ahora vamos en orden. Vamos a profundizar en cada tipo de recurso expresivo. Porque la idea es que nos quede claro, por lo menos ya nos quedó claro cuál es la diferencia entre sí, ¿cierto? Que hay algunos que van a afectar el significado y otros van a afectar el sonido. Pues bien, vamos en orden revisando a qué corresponde cada cual. ¿Bien? Ya, vamos viendo estas definiciones que yo las coloqué solamente para que a usted le pueda quedar más claro y lo tenga guardado sí o sí en este PowerPoint que yo ya le envié en la publicación del día de hoy. Así que vamos revisando. Existe la aliteración, por un lado, y la onomatopeya, que son los más conocidos. ¿Bien? Por ejemplo, la aliteración corresponde a, nuevamente, todo esto lo hago con la intención de que esto sea así, porque lo que estoy afectando, tal como habíamos dicho, es el sonido. Es el sonido de un verso, de algunas palabras que yo a propósito lo estoy haciendo de esta forma. Entonces, en el caso de la aliteración, yo intencionadamente voy a repetir ciertos sonidos en un verso para provocar una repetición, para provocar sobre todo el ritmo. Es lo que usted más expone cuando escucha canciones. Una repetición constante al interior de un solo verso. Cuando yo hablo de verso, si esto lo habláramos en otros términos o lo habláramos en otro género literario, nos estaríamos refiriendo, por ejemplo, a una, y lo voy a anotar acá, a una frase. Bien, pero que usted en el caso del texto lírico lo vamos a conocer por la palabra verso. Entonces, cuando yo tengo solamente un verso, una sola línea, en esa sola línea yo voy a finalmente alterar los sonidos para provocar este efecto. ¿Bien? Ya, hasta el momento, nuevamente, ¿hay alguna duda? ¿Solamente hasta el momento? Dígame si sí, dígame si no, para pasar al otro. El otro también es uno de los que usted más conoce. Y vamos a utilizar otro color para que no se confunda. Ya me dicen que no hasta el momento. Ya. Avancemos con el otro entonces. Que corresponde a la onomatopeya. Y acá yo necesito la mayor cantidad de ejemplos posibles según su propia experiencia. La onomatopeya corresponde a esos sonidos en los cuales yo voy a intentar imitar con una palabra. Por ejemplo, no existe una palabra exacta para yo definir el sonido que emite una gallina. No existe algo para eso, entonces yo utilizo una onomatopeya. Es decir, el sonido lo voy a convertir en una palabra para darme a entender y para embellecer ese lenguaje. Usted deme ejemplos. Deme ejemplos, deme ejemplos. Ya, por ejemplo, pío pío corresponde a una onomatopeya. Splash y tic-tac también corresponde a una onomatopeya. Ya. Si dice mu, también. Ya, y Joaquín, ¿qué será eso? ¿Una gallina resfriada? Y por ahí me dicen boom, smash. Bien, todo eso corresponde, una gallina con COVID, dice por ahí. Ya, todo eso corresponde entonces a una onomatopeya. Ya, y en el caso del perro, uy, vamos a estar igual que en prekinder. ¿Cómo es el perro? Si lo convertimos en onomatopeya. ¿Alguien sabe cómo sería una onomatopeya para los perros? Ya, ¿por qué pregunto? Porque todos lo entienden en forma distinta. Y ahora vaya viendo el chat cómo cada uno respondió algo distinto. En eso necesito que se dé cuenta.
En las onomatopeyas, cada uno imita este sonido en palabras, pero no siempre esto se repite. Por ejemplo, en el caso de los perros, algunos dicen woof, otros dicen wow, otros wow wow. Ya, entonces, nuevamente, ya, au. Y entonces, nuevamente, la onomatopeya no va a ser algo que se mantiene tal cual como en una forma estática, sino que cada uno va a intentar imitar el sonido en palabras de acuerdo a cómo cada uno lo entiende. ¿Bien? Ya, disculpe que estoy viendo esto, que estoy viendo que ya estaban mandando canciones. Qué bueno que lo hagan. Ya, entonces. Sigamos con el resto. A ver, le voy a dar un ejemplo de aliteración mejor para hacerlo más notorio. Uy, porque creo que en el caso de aliteración solamente lo mencionamos. Miren, voy a escribir una frase que también es súper conocida. Está el ejemplo de una abeja, que es muy conocido, y hay otro más, y yo voy a colocar el que es conocido, pero no tanto. Recuerde que todo esto lo vio en educación básica, por eso que usted se acuerda de la información si está en su cerebro. Solamente lo estamos recordando. Ya, entonces voy a escribirlo acá como era el ama. Acá el sonido que vamos a repetir usted lo tiene que descubrir y lo tiene que decir en el chat. Bien, era entonces... Ay, no veo nada del teclado. Vamos a alumbrar un poco más. Y ahora sí. Era entonces el... No, me equivoqué. Ya, ahora me acordé. Ya, ahí lo logré. La dama no ama al amo. Dígame cuál es el sonido que se repite. Dígamelo usted, ¿cuál es el sonido que se repite? Que se repite, que se repite, que se repite. Y por mientras me pueden seguir mandando canciones como lo están haciendo. En la frase, la dama no ama al amo, ¿cuál es el sonido que se repite? Ya, nuevamente estamos en pre-kinder. Ya, la la, lo ya, eso es lo que se está repitiendo. Ya, bien. Ya, ese es el sonido que se repite y es un ejemplo de aliteración. ¿Por qué a mí no me gusta dar tantos ejemplos de aliteración? Porque usted los conoce y son, por ejemplo, los trabalenguas. ¿Ya? Y lo voy a anotar acá con negrito. Los trabalenguas corresponden a una aliteración. Y acá yo necesito, por favor, que me dé el favorito suyo. Por ejemplo, está el de los tigres. 3 tristes tigres que tragaban trigo en un trigal. Intenta decirlo usted. Nuevamente, se repite un sonido también en ese ejemplo. ¿Alguien más que recuerde otro ejemplo? Ya Pablito clavó un clavito. Ay, ¿cuántos clavitos clavó Pablito? Ya por ahí me dicen el de los ferrocarriles. ¿Cuál es el de los ferrocarriles? No lo conozco. ¿Alguien que se atreva a decirlo en audio? Ya, ¿sabe qué? Si alguien se atreve a decirlo en el audio, yo le justifico la próxima tarea. Porque hay mucha gente que ya la inscribí, ¿cierto? La coloqué en el listado. Pero si alguien se atreve ahora, le justifico al tiro la próxima tarea. La tarea del lunes. ¿Cómo era, profe? Decir un trabalenguas famoso. Está el de los tigres, está el de Pablito. Algunos ferrocarriles dicen por ahí. Y, a ver, voy a buscar el de los tigres, que no sé si es como yo me lo sé. Ya, por ahí me dicen el de las planchas. Plancha pancha, con 4 planchas, ¿cuántas planchas? Plancha pancha. Ya, Rivera le acabo de justificar su tarea del próximo lunes, por si acaso. Ya, ¿quién más? ¿Alguien más? ¿Quién se atreve? El de los tigres. R con R cigarro, R con R barril, rápido corren los carros cargados de azúcar el ferrocarril. Ya, ahí o paso. Por ahí creo que... Por ahí creo que Montserrat intentó decir, ¿o no? Ya, Montserrat de nuevo.
R con R cigarro, R con R barril, rápido ruedan los carros cargados de azúcar, barril. Ya. Oigan, y Yo acá, tengo una gallina. Pinta, piririnco, piriranca, rubia, titi blanca. Esta gallina tiene unos pollitos. Pinta, piririnco, piriranco, rubia, titi blanco. y no, o sea, me pregunto también, ¿por qué se saben esas cosas? El aburrimiento, profe, el aburrimiento. Ya. Ferrocarril rojo. ¿Sandy se atreve o no? Ya, Sandy no se atreve. Sebastián Muñoz. Tres tristes tigres trigaban trigo en un trigal, en tres tristes trastos tragaban trigo, tres tristes tigres. A cuesta le cuesta subir la cuesta y en medio de la cuesta va y se acuesta. Ya, y Sebastián Muñoz también justificado. Nada que hacer el día lunes conmigo por lo menos. Ah, ya, y en cuarto, quinto básico hacían aprenderse algunos. Ya lo imaginaba. Ya, y por ahí muchas personas escribieron en el chat, gracias por querer intentarlo, pero la gracia era obviamente con el sonido para que nos diéramos cuenta de la aliteración. ¿Bien? Ya. Perfecto, entonces, por lo menos Sebastián Muñoz, Rivera, Opaso, Montserrat y Aileen Manso, tarea el lunes no tienen. Por lo menos conmigo, no. Ya, entonces, seguimos con esta clase, seguimos a los últimos que nos quedan. Y el día lunes vamos a hablar, bueno, el día martes, usted de la sección B, vamos a hablar de esos 4 poemas que tenía que leer. ¿Ya? Así que, ya, veamos. Estos que aparecen ahí en su pantalla van a afectar directamente el significado. De esa forma van a embellecer el lenguaje, y vuelvo a escribirlo gigante ahí para que no lo olvide, que estamos hablando de lenguaje figurado, nuevamente, figurado o connotativo, y que va a afectar el significado, y vamos a revisar por qué. Tenemos como figuras literarias entonces, que afectan el significado, la personificación, nuevamente usted todo esto lo conoce gracias a la Miss Vanessa, tenemos la personificación, la comparación y la hipérbole. Y vamos a decirlo rápidamente porque como usted sabe, como usted ya lo sabe, lo hemos visto muchas veces, por lo menos en la práctica, por lo menos en la lectura de poemas y sobre todo en las canciones. Y especialmente el año pasado que hicimos un repaso sobre esto. Entonces, personificación voy a atribuir a objetos inanimados o seres no humanos características que sí son animadas, que sí son humanas. Por ejemplo, estoy esperando su ejemplo, por si acaso, con ese comentario. Un ejemplo de personificación. Bueno, como las fábulas, o sea, sí son seres vivos, pero los animales no hablan, po, y en las fábulas sí hablan. Ya, ¿y sería un efecto de No sé si... personificación? Sí, sí. Ya, también hay ejemplos, no sé, ya va a empezar ya está la parte boomer de la sesión. El cuaderno de matemática tenía tantos problemas que fue el psicólogo. Ya, hoy que fome. Ya, pero es una personificación a un cuaderno inanimado, le estoy dando risas enlatadas, ya lo sabía. Bueno, tenía que dar un ejemplo, usted no me lo estaba diciendo. Los furros no entran dentro de esto. El cortometraje del conejo, ya, ahí estamos viendo como en carne viva una personificación. ¿Qué más, qué más, qué más? Doña Comedia, ya. Ya, sigamos. Comparación. Voy a establecer una semejanza, es decir, algo que tengan en común. Y siempre a usted le dan como ejemplo, sus cabellos eran tan rubios que eran como el trigo, porque el trigo es de color amarillo y el pelo rubio es como color amarillo. Ya, estamos volviendo a la educación básica. Entonces establecemos una relación de semejanza entre dos elementos, porque algo deben tener en común. Y por eso utilizamos palabras como de como, cual o semejante a. Utilizamos ese nexo para hacer la comparación. Bien, y ahí usted haga la comparación. Ya, nuevamente, comparaciones.
de elementos en común, y mientras usted coloca las comparaciones, yo pongo la hipérbole, que corresponde a las exageraciones. Exagerar una cualidad o situación, ya sea por aumento o disminución. ¿Y a qué me refiero con eso? Usted lo utiliza en su día a día, la hipérbole. Decir, hoy estoy muerta de hambre. Oiga, usted no está muerto de hambre, no sea tan exagerado, usted simplemente tiene hambre. Pero utiliza la hipérbole para embellecer el lenguaje y por lo tanto incrementar esta situación o esta sensación. Por lo menos cuando la comunica a alguien más. ¿Bien? Ya, por ejemplo, casi me muero de la risa. Ya, también un ejemplo de hipérbole. Ya, y por mientras también me dicen por ahí, tus labios de rubí, de rojo como el rojo carmesí. Bueno, si yo agrego el nexo como, estoy entonces generando una relación entre dos cosas distintas, que en este caso sería el color. Ya, ¿qué más? Bien, así que eso, chiquillos y chiquillas, nuevamente era una clase bastante fácil, pero ojo, la tarea se viene el día lunes, es algo seguro. Así que póngase al día, por favor. ¿Ya? Ya, y por ahí dice, si me saco un rojo me matan. Ya, ya también nos referimos a eso. Hoy puros comediantes en esta sesión. Eh, ya, así que eso. Ya, chiquillos y chiquillas, lo dejamos hasta acá. Nos vemos muy pronto. Que estén bien. Nos vemos el lunes tarea. Adiós. Nos vemos.